Buenos días, bienvenidos a la clase de hoy. Bien, vamos a empezar. Entonces, nos vamos a retomar lo de ayer y algunas cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ayer estamos viendo les hablé sobre Sacro Imperio Romano, ¿no? Sacro Imperio Germánico Romano, o simplemente Sacro Imperio Germánico. Se le puede agregar el romano o no, porque acuérdense que en ese tiempo, pues prácticamente ya no era parte del Imperio Romano, entonces no es necesario agregar el gentilicio romano. Simplemente podemos decir Sacro Imperio Germánico. Entonces, ¿qué era? Pues es lo que había quedado del Imperio Romano de Occidente cuando este cayó en 476. Entonces, acuérdense que toda la parte de Occidente de este imperio gobernaba un emperador, ¿no? Este empero, ya después en el 470. Bueno, antes de eso, al principio, pues, en todo el Imperio Romano gobernaba un solo emperador, ¿no? Ya después Teodosio I, en el año 395 después de Cristo, divide al imperio en Oriente y Occidente. Ya después, y poco después, el de Occidente cae en 476, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, la mayor parte de lo que eran provincias de este imperio se convierten en reinos independientes, donde gobiernan obviamente reyes, ¿no? Y una pequeña parte, ahí se mantiene el imperio, ¿no? O sea, un gobierno donde hay el que gobierna es emperador. Bueno, entonces, ah, habíamos hablado sobre Carlos I, que Carlos I era el rey de España cuando Hernán Cortés llegó a América. Pero también dijimos que tiene otro nombre, Carlos V. ¿Y cómo es que se le llama Carlos I y Carlos V? Este, obviamente, primero y quinto no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que es el mismo nombre? Bueno, porque lo que pasa que en el imperio, o sea, en el España, era la primera vez que alguien con nombre Carlos gobernaba. Entonces, por eso se le llama Carlos I. Pero en el Sacro Imperio Germánico era ya habían gobernado 4 emperadores con ese nombre de Carlos. Entonces, por eso él, que también tenía este nombre de Carlos, entonces ya es el quinto, ¿no? Entonces, en el Sacro Imperio Romano o Germánico era el quinto, pero en España era apenas el primero. Entonces, por eso tiene esos nombres, ¿no? Carlos. En España, Carlos I, y en el Sacro Imperio Germánico, Carlos V. ¿Ya? Entonces, a eso se debe esa diferencia, ¿no? Entonces, sí quedó claro. Quedó claro esa diferencia de que por qué se le llama Carlos I y Carlos V. ¿Sí? Bueno, entonces por esa razón es que, porque podría ser contradictorio, ¿no? Podemos pensar que es contradictorio Carlos I y luego Carlos V por fin, ¿no? Pero es eso, de que son diferentes lugares. Por esa razón es diferente el nombre. En uno era el primero, ¿no? Con ese nombre. Y en el otro era el quinto con ese mismo nombre. Entonces, por esa razón es la diferencia. Bueno, también habíamos hablado de lo que pasó cuando se conquistó este, la Nueva España. Ah, bueno, sí, la Nueva España. Y también habíamos dicho sobre la burguesía, ¿no? Bueno, antes de esto, la Nueva España, habíamos dicho de la burguesía. ¿Qué habíamos dicho que es la burguesía? A ver, ¿qué era la burguesía? Hablamos de unas opciones acá. ¿Qué era? ¿O qué es? Bueno, ¿qué era?
Entonces escribieron las opciones. Ándale. Ahora, ¿cuál sería aquí la opción correcta? Ándale. La A, ¿no? Parte del pueblo vivía en la ciudad. Entonces, este, eran considerados parte de... Acuérdense que había una pirámide, ¿no? Que la parte más alta estaba la nobleza, luego en medio estaba el clero y más abajo, en la base de la pirámide, estaba el pueblo. Entonces, en esa última, en ese último peldaño, por decirlo así, ¿no? De esa pirámide, este, o escalón de la pirámide. Entonces estaba el pueblo y ese pueblo estaba integrado por las personas que vivían en las ciudades, en los pueblos y las aldeas, y que no podían tener eh, algún cargo político, ¿no? O sea, no podían, tampoco podían ser dueños de una tierra o feudo, tampoco. Entonces, entonces estaban muy reducidos sus privilegios, si es que los tenían, ¿no? Entonces, sin embargo, los que vivían en las ciudades estaban un poquito más privilegiados que el resto de los que vivían, o sea, del resto de los que conformaban esa categoría. Por cierto, hoy vamos a ver una terminología. Bueno, ahorita les voy a mostrar esta página. Aquí lo pueden ver, bueno, no lo pueden ver ahorita porque no estoy compartiendo la pantalla, pero cuando vean la grabación lo van a poder ver. Y está hablando de en el estamento, ¿sí? Vamos a ver qué es eso del estamento, dice, el estamento es un grupo de la sociedad que comparte ciertas características, principalmente relacionadas a la actividad económica que desarrollan y a su estilo de vida. De este modo, cada división que está sujeta a un marco legal particular. Es decir, el estamento es un conjunto de personas que tienen en común el tipo de trabajo que realizan, así como sus costumbres, su forma de vestir y otros aspectos no económicos. Eso es importante. Anótenlo allá en su libreta o tómenle. Bueno, ahorita no pueden, pero cuando vean el video, tomen una captura de pantalla, ¿sí? Ahorita lo que pueden hacer es anotar, ¿no? Anótenlo. Además, se lo voy a repetir otra vez. Dice, el estamento, voy a decir la parte más sencilla, ¿no? Que que dije hace rato, como que está un poco complicado. Mejor esta parte no. Dice, el estamento es un conjunto de personas que tienen un común, no, creo que se equivocaron. Creo que tienen en común el tipo de trabajo que realizan, así como sus costumbres, su forma de vestir y otros aspectos no económicos. Bueno, lo dije muy rápido, ¿no? Bueno, vamos a irlo un poco lento para que lo noten. O sea, lo voy a decir un poco lento. El estamento, a ver, anótalo. El estamento es un conjunto de personas, ¿ya? Que tienen en común el tipo de trabajo que realizan, así como sus costumbres, su forma de vestir y otros aspectos no económicos. Más vamos a copiarlo y convertirlo acá. Pero creo que no se puede copiar. Ahí vamos a ver. Parece que no se puede copiar. No se puede. Bueno, no importa. No se puede, veo que no se puede copiar. Vamos que sea atorado esto. No sé si se puede. Creo que se atoró hace rato. Sí, ya se pudo. Hasta lo voy a copiar acá para que lo tenga. Ahí está. Ese es el estamento, ¿no? Y luego, más abajo nos dice,
En líneas muy generales, podemos hablar de tres estamentos diferenciados en la antigüedad: la nobleza, el clero y el pueblo. Entonces, ¿qué es un estamento? Pues básicamente, si hablamos de esa pirámide, ¿no? De esa famosa pirámide social, pues podemos decir que un estamento es como que cada uno de los escalones, por decirlo así, ¿no? De esa pirámide. Entonces, eso vendría siendo, en palabras más sencillas y, ¿cómo se dice? Ajá, o sea, más, algo más, una explicación, una definición más concreta, más rápida, sería eso. Como un escalón, cada uno de los escalones de esa pirámide. Y es que, pues, en esa pirámide social, pues, podemos ver que cada uno de estos, escalones representa, pues, precisamente un estamento, o sea, como dice, una categoría, ¿no? O sea, en el que, las personas que conforman ese escalón, ¿no? Pues, tienen, como dice acá, tienen en común el tipo de trabajo, costumbres, formas de vestir, o sea, una cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que caracterizaban el pueblo, pues, la mayoría de ellos. No, el trabajo, pues sí difería en cierta forma, ¿no? Pero, por ejemplo, sus costumbres o, entonces, sí. Y además de que más que nada se diferenciaban en eso, ¿no? De que, no podían llegar a lo más alto. Ahí, no, hasta ahí se quedaban. No podían llegar a, por ejemplo, a un cargo político, como dijimos. Ese es su nivel, ¿no? Su estamento. Ahora dice, en el caso del clero, pues ellos, pues, era los privilegiados igual, en que se encargaban de los asuntos religiosos, ¿no? Y en el caso de la nobleza, pues también eran privilegiados y más que nada se encargaban de lo político. Entonces, y ese es un estamento. Se lo digo porque hay una pregunta que estaba investigando, estaba buscando así, ¿cómo se llama? Eh, exámenes, ¿cómo le dicen a esto? Como preexamen, ¿no? Entonces, había una pregunta que decía precisamente que hablaba de los estamentos. Entonces, por eso decidí abordar esto, ¿no? O sea, no es porque a mí se me haya ocurrido, sino porque en una pregunta de examen había ¿cómo se dice? Esta, ay, ¿cómo se dice? Con este concepto, ¿no? Del estamento. Bien, muy bien, entonces ahora ya que definimos qué era estamento, pues seguimos, ¿no? Entonces, podemos decir que la división social, ¿no? En la Edad Media, estaba por estamentos, ¿no? O sea, por clases, por clases sociales. Entonces, y así, ¿no? Como dijimos, estas tres principalmente, el, la nobleza, el clero y el pueblo, ¿no? Entonces, los burgueses, pues, eran parte del estamento del pueblo, también conocido como pueblo llano, ¿no? Pero, pero a diferencia de los siervos y esclavos, que vivían en las aldeas, eh, ajá, las aldeas así más recónditas, ¿no? Se puede decir, recónditas de ahí de, de la ciudad, entonces más alejadas. Entonces, eh, pues los burgueses, ¿no? Los burgueses vivían en ciudades. De hecho, a las ciudades se les llamaba burgos y por eso a ellos se les llamaba burgueses. Y pues ellos no estaban obligados no tenían la obligación de estar sometidos al yugo de un amo o de un señor feudal. Eran libres y podían también ganar dinero. Podían ganar dinero, incluso o sea,
volverse ricos, ¿no? Volverse ricos. Entonces, entonces sí tenían una cierta diferencia, ¿no? Socioeconómica con el resto de las personas que conformaban ese mismo nivel, o ese mismo estamento. Este, muy bien, entonces, eh, de hecho, ya cuando se acaba el feudalismo, ya cuando definitivamente se acaba el feudalismo, cuál creen que fue el sistema socioeconómico? Después del feudalismo, ¿cuál fue el sistema socioeconómico que regió en el mundo? Bueno, a eso se le conoce como el capitalismo, ¿no? Entonces, después del feudalismo, cuando ya se derrocó, ¿no? Ya definitivamente al feudalismo, el sistema económico que surgió es el capitalismo. Y esto es porque, bueno, y todo eso tiene que ver con ¿cómo se llama? El Renacimiento y la Ilustración, ¿no? Donde se estaba luchando por algo diferente, ¿no? Están cansados del absolutismo y pues, y todo lo que regía ya la Edad Media y sus alrededores, ¿no? O sea, digo, la Edad Media, o sea, en los reinos y sus alrededores, que todo esto lo conformaba esta etapa de la humanidad llamada la Edad Media, ¿no? Entonces, entonces estaban ahí luchando, ¿no? Para que se acabe todo esto. Y entonces ya cuando lo lograron, entonces se desbarata completamente el feudalismo y empieza el capitalismo. Porque estos principalmente los burgueses querían que el, los, ¿cómo se dice? Los niveles, ¿no? Los escalones, vamos a decirlo así, de una pirámide social, ya no sean basados en, ¿cómo se dice? Eh, en en qué tan cercano, en una familia real, ¿no? En el parentesco que una persona tenga ah, respecto a una familia real, ni por privilegios religiosos, y menos por color de piel y cosas así, ¿no? Entonces, querían que todo eso se aboliera, ¿no? Se acabara. Entonces, lo que querían ellos es de que, más bien que el nivel, ¿no? El nivel social se sea por o sea, ¿cómo se dice? Las categorías sociales, ¿no? Se nivelaran, no por esas cosas que dijimos anteriormente, sino por el capital de las que el capital de una persona sea lo que la ponga en el nivel más alto. O sea, en este caso vamos a decir en la cima de la pirámide, ¿no? Sería. Entonces, eso es lo que buscaban, que sea el capital, o sea, que tantos ingresos, ¿no? Que tanto capital, que tantos ingresos tenga una persona. Eso sea lo que le ponga en el nivel más alto de la pirámide. Y no su parentesco con el rey o cómo se llama, o algún título o privilegio religioso o, o algo así, ¿no? Entonces, no. Entonces, por eso se le llamó capitalismo, porque ahora las categorías sociales se van a basar no en ni en el parentesco con una familia real, ni en privilegios religiosos, sino en el capital de las personas. Entonces, una persona que lograra, ¿no? Emprender un buen capital, este, o sea que tienes un capital y lo haces crecer, ¿no? Y entonces, y te va bien, entonces eso es lo que te ponga en el nivel más alto. Y además el conocimiento, porque habíamos dicho que en la ilustración se hablaba mucho del conocimiento, ¿no? Por eso se llamó la ilustración, porque querían que las personas, o sea, que abunde el conocimiento en la sociedad, ¿no? Por eso decían
Entonces le decían las personas ilustradas, ¿no? Bueno, entonces también en eso, que entonces las categorías sociales se basen en qué tanto conocimiento tiene alguien y en base a ese conocimiento, pues crezca, ¿no? O sea, crezca su, ¿cómo se dice? Su, su adquisición económica. Entonces, en base a esas cosas, esa persona pues escala al nivel más alto, ¿no? Entonces, y que cualquier persona pues pueda, eh, ¿cómo se dice? Pues tenga la oportunidad de llegar a eso, ¿no? Porque en la Edad Media, acuérdense que había el fijismo. Entonces, si yo estoy en el nivel más bajo de la sociedad, pues así me voy a quedar. Había, bueno, sí había posibilidad, pero había muy pocas posibilidades de que si yo estoy en el nivel más bajo, eh, llegar a la cúspide, ¿no? O a la cima de la pirámide. Muy, muy, muy pocas probabilidades. No así imposible completamente, pero, o sea, pero sí así, mm, pero así a un pelito de ser imposible, ¿no? Entonces, en cambio, con este capitalismo se pretendía que no fuera así, que la persona más pobre, de repente, sí, ¿no? Si fuera inteligente y todo esto, entonces, y lograra aumentar su capital, pudiera llegar allá a la cima de la pirámide. Entonces, es lo que se buscaba con el capitalismo. Pero, entonces, sin embargo, ya cuando se logra el capitalismo, ¿quiénes creen que llegaron a estar allá en la cima de la pirámide? Antes estaba la nobleza, ¿no? Pero ya cuando se acabó el feudalismo, el absolutismo, todo eso, ¿quiénes creen que pasaron a estar allá en el nivel más alto de la pirámide? Pues los burgueses. Los burgueses fueron los que empezaron llegaron a estar allá en el nivel más alto de la pirámide. Ahora, esto pues fue como que motivo de alegría, ¿no? Porque pues a fin de cuentas pues ellos se consideraban parte del pueblo, ¿no? Entonces es como que si el pueblo ya había logrado escalar en ese nivel más alto que anteriormente había sido imposible, ¿no? Llegar a él. Entonces como que todo el pueblo se alegró por eso. Pero lamentablemente esta felicidad pues no duró mucho. Porque ¿qué creen que pasó? Empezó a suceder. Pues lo que empezó a suceder es que estos burgueses, cuando ya lograron llegar allá a la cima de la pirámide social, pues se olvidaron de de los otros, se olvidaron de los siervos y de los esclavos. O sea, supuestamente, ¿no? Les habían prometido que ya cuando nosotros logremos estar allá en ese nivel más alto, pues como somos del pueblo, entonces pues eso quiere decir que pues todos vamos a ser iguales, ¿no? O sea, ya el pueblo, ¿no? Es el que logró, o sea, no nosotros los burgueses, sino el pueblo, porque nosotros somos parte del pueblo, entonces, al nosotros llegar a ese nivel, entonces el pueblo, se consideraría que el pueblo es el que llega a ese nivel. Sin embargo, la realidad fue otra, ¿no? La realidad fue otra porque, este, este, pues, de por sí el nivel socioeconómico de los burgueses no era el mismo que los otros. Entonces, ya cuando llegaron a ese nivel más alto, pues prácticamente se les olvidó, este, a las otras personas. Se olvidaron de las otras personas. Y entonces ¿qué empezó a pasar? De que, pues prácticamente se quedó igual que antes. Como indica un video, hay un video acá que me gustaría mostrarles, una partecita de este video, ¿no? Donde no sé, es una así como, así de forma chusca lo pone, ¿no? Pero sí, es la verdad lo que sucedió. Ya, con los burgueses lograron llegar allá a la parte más alta de la pirámide social, pues ya se les olvidó, la demás gente del pueblo. Entonces, y es cierto que sí, en cierta forma cambió la situación de estas personas, pero no,
no como ellos lo habían presentado, ¿no? No, eh, así como ellos habían dicho, ¿no? Que esas personas ya iban a gozar, ¿no? De una vida ya llena de derechos y tantas cosas. No, tan así no fue. Entonces, entonces es un video muy pequeño. O sea, es un video largo, pero solamente la parte me interesa. Entonces, ahorita vamos a ver si se los muestro. Ahí está. Lo voy a grabar y ahí está. Se lo muestro. A ver, espera. Ahí está. ¿No es eso genial? ¡Ash! Repúblicas democráticas y monarquías parlamentarias. ¿Y qué pasó con nosotros? Nosotros ayudamos a la revolución. Y en recompensa los liberamos de su condición de siervos y esclavos. Y ahora son hombres libres. A los que les pagamos salarios miserables. A cambio del mismo trabajo que hacían antes. Es lo mismo, pero ahora con salarios. ¿No es eso genial? Ash, como que siento que tampoco me va a gustar el nuevo régimen. El gran Ahí está. ¿Ya vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Bueno, está cargando. Bueno, luego lo ven, ¿no? Entonces ya lo puse en la grabación. Bueno, entonces, pues eso es lo que, o sea, parece chiste, ¿no? Lo que dice ahí en este video, pero la verdad es lo que sucedió, ¿no? Porque los esclavos, o sea, los esclavos, siervos y esclavos, pues como estaban en la misma categoría, sí, en la misma categoría, el mismo, ¿cómo se dice? Estamento que los burgueses. Entonces, y ellos pues les prometieron la mil maravilla, ¿no? Entonces, los apoyaron, como dice ahí el video, ¿no? A- En sus revoluciones y tantas cosas que estuvieron armando en contra de eh, los gobernantes, ¿no? Los nobles y todos, los privilegiados. Entonces, con la idea de que, pues, como todos eran parte de la misma categoría, del mismo estamento. Entonces, cuando ellos ya logren derrocar al sistema, ¿no? Que regía en ese tiempo, pues ya ellos iban a escalar. Y como todos son de la misma categoría, entonces esperaban, pues, todos somos pueblo. Entonces, pues, va a mejorar, ¿no? Nuestra situación de todos, ¿no? Porque todos estamos prácticamente, como dicen, en el mismo barco, ¿no? Entonces, pero, ¿qué sucedió? Pues sucedió lo que indica ese videito, que no fue así, porque cuando los burgueses ascendieron, se olvidaron de los demás. O sí, en cierta forma, los tomaban en cuenta, pero como dice allí, eh, a su antojo, ¿no? O sea, no como les habían prometido a esos, ¿no? Siervos y esclavos. Entonces, este, como dice ahí, sí, pues ya los sacamos de su condición de esclavos, de estar, ¿no? Bajo el yugo de un amo y de un, señor feudal y todo eso. Ya los sacamos de eso, pues con eso deben estar contentos, ¿no? Y ya, pues, ahora pues ya están libres, ya ahora reciben un sueldo, miserable, pero pues reciben un sueldo, ¿no? Entonces, y el otro dice, pues no me gusta tampoco este sistema, dice, ¿no? Porque pues, sí, cierto, ya no es ya no está atado, ¿no? A un amo, a un señor feudal, ya recibe un sueldo, pero pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque pues siempre tiene que trabajar duro, siempre tiene que trabajar duro, y pues
y su sueldo es miserable, entonces viene siendo casi lo mismo, ¿no? que había sufrido con el anterior régimen. Entonces, por esa razón, ¿no? Bien, es lo que básicamente lo que sucedió. Entonces, digo, parece como un chiste, ¿no? Ese video, pero realmente es real. Es lo que sucedió. Entonces, bueno, entonces, en sí, entonces es lo que es, y eso es cuando empezó a regir la burguesía, ¿no? Ya con el capitalismo en el siglo, más que nada en el siglo XIX. Ya definitivamente se acabó todo, ¿no? En la mayoría de los lugares del mundo se acabó la monarquía, no en todos, pero en la mayoría. Y sobre todo el feudalismo, ¿no? Entonces, ya empezó a regir este nuevo sistema del capitalismo. Ahora, la única cosa buena que podemos decir, si acaso, ¿no? Es buena, es de que en el feudalismo de plano, una persona no podía aspirar a, o sí, pero muy, muy, muy difícil, ¿no? Y ahora, pues este nuevo sistema, pues, aunque igual era un poco, era difícil, pero era hasta cierto punto, bueno, era con había cierta facilidad. No tampoco tan fácil, ¿no? Pero sí más o menos, ¿no? Entonces, y de hecho muchas personas, pues, en este nuevo sistema del capitalismo, pues ya sí lograron que al principio eran muy pobres, ¿no? Sí después lograron ascender, ¿no? Este, entonces, no era así mejor que el otro, o sea, era casi lo mismo, pero bueno, o sí mejor, pero no tanto tampoco, ¿no? O sea, entonces, entonces, entonces sí fue mejor hasta cierto punto, ¿no? Pero no tampoco tan a la gran cosa, ¿no? Por lo menos no así como habían prometido los burgueses, ¿no? Entonces, aunque tampoco fue, aunque sí es en cierta forma, o sea, pues digo, sí, sí fue mejor en cierta forma, porque sí, muchas personas que estaban en los niveles más bajos, he escuchado, ¿no? Que muchos dicen, ah, yo era muy pobre, y de repente, pues, logró, ¿cómo se llama? Ascender. Sí, muchas personas he escuchado, ¿no? Aunque tampoco fue fácil, ¿no? Entonces, pues sí fue mejor hasta cierto punto, pero como dije, no tanto como lo habían prometido, porque los burgueses habían prometido como que, ay, ¿no? Prácticamente como un milagro, ¿no? Que ya nosotros logramos llegar a este nivel más alto y ya todo se vuelve como que algo tan maravilloso. No, hasta ese grado, ¿no? Entonces, pero sí, más o menos, ¿no? O sea, por ejemplo, si escuchamos historias, ¿no? Escuchamos historias, por ejemplo, de personas, ¿no? De que, no sé, por ejemplo, que el dueño de, ¿cómo se llama? Del Kentucky, el KFC. Escuchan, no sé si han escuchado la historia de el dueño de esa empresa. Dice que era muy pobre, que tuvo que batallar, tuvo que hacer un montón de cosas. Bueno, también hay varias películas, ¿no? Que nos muestran historias de personas. Por ejemplo, hay una que hizo ¿cómo se llama? Will Smith. No sé si han visto la película. La de, creo que se llama El Camino de la Felicidad, algo así. Ay, no me acuerdo cómo se llama ese el personaje, o sea, la persona que interpreta. Es igual un caso real, ¿no? Igual esa persona que era, ahí en esa película nos muestra, y sí, realmente sucedió así, que sí, esa persona que fue muy pobre, que tuvo un montón de problemas, económicos, no podía pagar ni su casa, ¿no? Y a cada rato lo iba a amenazar por el dueño ahí del edificio que, oye, no has pagado, no has pagado, no has pagado, ¿no? Y luego los llamaban por teléfono y todo, porque tampoco podían pagar la luz, el teléfono, o sea, estaban muy, muy, muy difícil la situación. Y, y pues tampoco conseguían un empleo fijo, lo único que hacía para ganar ingresos era vender unas máquinas que usaban los doctores, no, una máquina. Entonces, y no era fácil, unas máquinas caras, no cualquiera
quería comprarlo, o sea. Entonces, entonces mientras conseguía quién la compraba y todo eso. Entonces, y mientras acá todo esto, oye, y necesito que me pagues, necesito que me pagues, necesito que me pagues. Y nada, y no lograba vender sus máquinas. No lograba vender sus máquinas y acá le están diciendo, oye, tienes que pagar, tienes que pagar, tienes que pagar. Y no, ya te vamos a sacar. Un día dice que llegó su esposa lo dejó porque por lo mismo, de que no, no podía pagar nada. Entonces lo dejó su esposa. Un día iba a ir a su casa y sus maletas estaban afuera. Todos sus chivas, como dicen acá en México, estaban afuera, porque ya el dueño ahí del edificio lo sacó, porque ya no le pagaba, ya no podía aguantar más que no le pagara. Y bueno, esa película, ¿no? Muestra así de que hasta en el baño tuvieron que estar, en los baños públicos, tuvieron que estar viviendo. Bueno, vamos a ver más larga, pero ya el caso es que ya después, ya pudo tener un capital y entonces, pues, su situación cambió drásticamente, ¿no? Entonces, sí por eso digo, entonces el capitalismo podemos decir que hasta cierto punto sí fue mejor, pero tampoco la gran cosa, ¿no? Porque por ejemplo, esa persona no es que de la noche a la mañana ya se hizo rico, ¿no? Tuvo que pasar por un montón de tantas dificultades, ¿no? Y así, por unas personas así, ese dueño de KFC que les decía, hay otros, incluso actores, ¿no? Que ahorita son multimillonarios, pero al principio dice que no tenían ni para comer. Entonces, a veces en los basureros tenían que recoger comida, no sé. Entonces, entonces, entonces tampoco fue la gran maravilla del capitalismo, ¿no? Entonces, mientras uno logra, ¿no? Mientras uno logra. Y es que la mayoría de los empleos, ¿no es cierto? Como dice allí, ¿no es cierto? Que es una miseria paga. Entonces, no fue tampoco la gran cosa. Sí, mejor hasta cierto punto, pero tampoco la gran cosa. Bueno, entonces, y así empieza esto. Ahora, ahora vamos a remontarnos a la Nueva España. En el caso de la Nueva España, pues los burgueses vendrían siendo los criollos. Los criollos vendrían siendo los burgueses de la Nueva España. Porque pues ellos, eh, pues igual que los burgueses de Europa, no podían llegar a obtener pues cargos así muy elevados, se puede decir, ¿no? Pero sí su nivel socioeconómico era mucho mejor que otras clases, como por ejemplo de los eh, indígenas o mestizos o indígenas o africanos. Entonces, entonces, y pues en México pues sucedió lo mismo, ¿no? Que en Europa, Estados Unidos, o sea, todo donde empezó a regir el capitalismo, este, pues sucedió la misma cosa, ¿no? De que eh, pues se acabó con el absolutismo y todo eso, pero los burgueses, pues, en este caso los criollos, pues habían prometido, ¿no? A los indígenas y mestizos y todo eso, que los iban a dar una super libertad, ¿no? Que al librarse de los peninsulares ya iban a obtener la gran libertad y ¿no? Todo eso. Pero pues no sucedió, no sucedió así, ¿no? Bueno, pero todos vamos a retomar un poco ahora de qué sucedió allá en la Nueva España, cuando ya empezó, ya hablamos ayer, ¿no? Algo de eso, pero vamos a hablar algo más hoy, cuando ya empezó a regir la corona española allí en esto, allá en Tenochtitlan, ¿no? Y que se extendió y se convirtió en la Nueva España. Habíamos dicho que Hernán Cortés le había enviado una carta al rey Carlos I, ¿no? Y entonces él fue y entonces él la aceptó y se le dio el título de gobernador y capitán general de la Nueva España, ¿no? Entonces él fue el primero que ejerció allí el poder, se puede decir, ¿no? En la Nueva España. Entonces,
Ahora bien, el gobierno de Hernán Cortés duró hasta 1528. Dice que en 1528 Hernán Cortés, se, ¿cómo se llama? Se mudó de la Nueva España a Honduras. Y entonces, y dejó a su cargo a algunos, personas para que lo representaran. Ahora bien, este, durante todo este tiempo, y sobre todo después de que Cortés, abandonara su cargo, hubo muchas injusticias, como platicamos allá, ¿no? Muchas irregularidades e injusticias, sobre todo para los, indígenas, ¿no? Y esclavos, ¿no? Bueno, incluso los mestizos y esclavos, o mestizos, indígenas y esclavos. Sobre todo para ellos hubo muchas, se cometían un montón de injusticias. Entonces, y esto pues llegó a oídos de del rey, porque básicamente, porque cuando regía Hernán Cortés, pues prácticamente él tenía era como que absolutista o totalitario su gobierno, hasta cierto punto, porque pues él ejercía prácticamente el control de todo. Entonces, ya después, cuando ya se va, ¿no? Deja su cargo a estas personas que pues empeoran todo, ¿no? Empeoran todas las injusticias que se habían vivido. Y ya entonces llega esto a oídos del rey, entonces el rey pues ya, entonces ahora eh, pues estipula ya una institución para que ya no ¿cómo se dice? El gobernador pues eh, maneje todo, ¿no? Entonces ya no, o sea, para como que, ¿cómo se dice? Para restarle poder en cierta forma, ¿no? Al gobernador. O sea, para que ya no tenga él el control de todo, sino que ya haya una institución que tenga pues control, ¿no? Sobre ciertas cosas. Entonces ya esto pues, le restaría poder al gobernador. Porque sabemos que cuando le damos poder absoluto a una persona, pues sucede un desastre, ¿no? Entonces, para restarle poder, entonces ya haya cierta nivelación, ¿no? En el poder. Entonces, para esa razón, entonces el rey nombra esta nueva institución que se le conoce como eh, el- la Real Audiencia. Entonces, y ahí pues iba a estar encabezada por una persona que ahí mencionamos su nombre ayer, se me fue. Vamos a decirlo por aquí. Era Nuño Beltrán de Guzmán. Entonces, a él había puesto el rey a cargo de esta nueva institución, de la Real Audiencia. Y pues ahí iba, no solo él, iba a haber otras personas que también formaran parte de esta institución, ¿no? Que actuarían como jueces, entonces, y entendían, entonces ya ¿cómo se llama? Ya, por ejemplo, los juicios y todo eso ya no lo desempeñaría, perdón, todo el gobernador, como era cuando estaba Hernán Cortés, ¿no? Cuando estaba Hernán Cortés, él hacía todo. Entonces, por eso había un montón de irregularidades e injusticias, ¿no? Pero ya cuando se instituye esta nueva institución, o sea, se pone esta nueva institución, pues era ese objetivo, ¿no? De como que restarle poder al gobernador y ya como que haya otras personas, ¿no? Que estuvieran bajo el poder. Entonces, y se supone que así va a haber más justicia, ¿no? O menos injusticia. Sin embargo, como dijimos ayer, eh, no se cumple el objetivo, porque la injusticia, pues, no se acaba, sino que al contrario aumenta, ¿no? Y entonces el rey, en 1531, pues, eh, instituye una nueva Real Audiencia. Y esta vez fue a cargo de Sebastián Ramírez de Julián.
Ahora, en esta Real Audiencia sí dice que sí se hizo justicia a los indígenas. Bueno, entonces, y esta institución de Real Audiencia, o sea, este sistema, ¿no? Bueno, sí es cierto, se me estaba olvidando algo. Antes de todo esto, sí es cierto, estaba pasando esta parte. Cuando Hernán Cortés fue gobernador, había una, ¿cómo se dice? Manejaba un sistema que se le conocía como la encomienda. Así se le llamaba ese sistema que manejaba Hernán Cortés. ¿Y qué es eso de la encomienda? Bueno, básicamente, ahí está, chance. Pues básicamente esto de la encomienda era que a los españoles se les, ¿cómo se llama? Se les, ay, ¿cómo decirlo? Se les otorgaba, vamos a decir. O sea, los españoles, de repente, los españoles podían tener derecho a adquirir, vamos a decirlo así, porque así los veían literalmente como mercancías, ¿no? Entonces, adquirir eh, indígenas, ¿no? Para que o esclavos, para que básicamente era para como el feudalismo, así como el señor feudal, ¿no? Como hemos dicho que el señor feudal, pues, tenía a su cargo, ¿no? Siervos, ¿no? Que los ponía a trabajar, ¿no? Y luego a cambio de su trabajo les daba protección y les daba, pues, una vivienda, ¿no? Bueno, sí, protección. Y protección involucraba todo eso, ¿no? Y protección, seguridad, y pues ya cuando se producían los frutos, pues les daba una parte de ello, ¿no? Básicamente así era esta encomienda, solo que no se llamaba feudalismo, se llamaba encomienda, allá en la Nueva España. Pero era lo mismo que el feudalismo, a fin de cuentas, ¿no? Porque pues a los nobles españoles se les podían, pues, ¿cómo se llama? Poner a su cargo un grupo de indígenas. Y ellos, o sea, los españoles que recibían a estos indígenas, eh, les daban protección y les daban evangelización, o sea, los enseñaban según el catolicismo, ¿no? Y entonces, y pues a cambio obviamente de trabajo, ¿no? Entonces, sí, viene siendo lo mismo que el feudalismo. Entonces, solo que se llamaba la encomienda, así se llamaba. La encomienda se llamaba allá en la Nueva España. Pero sí funcionaba igual que el feudalismo. Entonces, sí, los nobles españoles, entonces, tenían a su cargo, o sea, adquirían, ¿no? Como les decía, así como si fueran mercancías prácticamente, este, indígenas, y entonces ellos, estos indígenas, pues realizaban trabajo forzado, o sea, en campos y todo eso, ¿no? Este, para beneficio de estos españoles, y los españoles, a cambio de ese trabajo forzado que realizaban los indígenas, pues les daban protección y evangelización. Entonces, así, eso era lo que se conocía como la encomienda. Pero obviamente, pues esto produjo un montón de abusos, ¿no? Entonces, y pues obviamente, pues esto ya, los indígenas pues ya empezaron pues, a quejarse, ¿no? O sea, de, de este sistema. Pues a fin de cuentas, ¿no? Era un sistema muy abusivo, ¿no? Entonces, por esa razón es que el rey cambia esto. Entonces ya el rey decide eliminar, abolir este sistema de la encomienda. Y entonces cuando ya instituye lo que dijimos, lo de la Real Audiencia.
Entonces ya se acaba la encomienda, ¿no? Ya se termina con este sistema de la encomienda. Y ya entonces cuando empieza esto de la audiencia, ya empieza a ver como que un poquito de, bueno, en la segunda más que nada, porque en la primera dijimos que aumentaron las injusticias, ¿no? Pero en la segunda audiencia como que ya empieza a haber justicia para los indígenas, porque ya se les empieza a dar tierras. Ya el, el rey acuerda ya en que haya cierta igualdad, ¿no? Con los indígenas y los españoles y todos esos, los criollos, porque pues ya entonces para que no ya no se les cometa tantos abusos, entonces incluso hasta acepta, estipulan la ley para que se les reparta tierras y tengan tengan cierto dominio sobre esas tierras, ¿no? Y puedan incluso hasta cultivar, ¿no? Y cosas así en esas tierras, ya que eran de ellos, ya no de un señor feudal o de un encomendado, sino de ellos. Entonces ya como que entonces hasta cierto punto pues ya hubo justicia, ¿no? Entonces, ahora entonces vamos a pasar a este otro material. Por cierto, no les envié este material, pero vale, ese es uno. Y eso. Bueno, vamos a pasar al primero que envié. Vamos a pasar ese material. Ahorita les digo qué página. A ver, es la página, a ver, página, a ver, 23. Página 23 dice, los indígenas formaban el grupo más numeroso y estaba regido por leyes distintas a las del resto de la población. Tenían algunas restricciones como no poder montar a caballo o portar armas de fuego y la obligación de pagar tributo al rey. Al igual que en la época prehispánica existían diferencias entre ellos. Bueno, y por acá. Bueno, sí. Dice, los descendientes de los nobles indígenas que ocupaban cargos en el gobierno de los pueblos de indios. Controlaban el mayor número de las tierras en sus comunidades y se dedicaban al comercio. En cambio, los demás se dedicaban a trabajar sus parcelas o como peones en las... A ver, a ver, a ver, no había leído eso que decía aquí. Mm,
Entonces, bueno, acá entonces, sí, de hecho es parte de lo que había leído, ¿no? Dice que, entonces ya como les digo, ¿no? Ya cuando empieza esto de la segunda audiencia, real audiencia, ya como que algunos, no todos tampoco, o hasta cierto punto ya llegan a tener justicia a los indígenas. Ah, sí, es que había leído. Ah, me acuerdo si era aquí o era aquí. Que sí me acuerdo que había leído. A ver, sí, es parte de lo que quería decir, pero había también otra parte. No me acuerdo. A ver, ahí está, creo que es esto. Ah, ya lo encontré. Sí, creo que ya lo encontré. Sí, de todas formas, vamos a decir esto que había dicho. Entonces, como dije ya, entonces, a partir de esta segunda audiencia, ya como que ya hay un poquito más de justicia, o igual ya hay un poco de justicia para los indígenas. Ya no, ya se prohíbe en explotación, se prohíbe que, ¿cómo se llama? Que los españoles, ¿no? Los traten como mercancías, ajá. Entonces, ¿cómo había sucedido en la encomienda, no? Entonces, eso de la encomienda ya se elimina. Entonces, ya se prohíbe, de hecho, que los españoles eh, posean a los indígenas como si fueran mercancías. Entonces, se prohíbe eso y también se prohíbe que, sí es eso, ¿no? Que se les trata como mercancías, como si no fueran personas, ¿no? Y a cambio de eso, en cambio, ya empieza a cambiar la situación porque también les empiezan a dar tierras. Entonces les empiezan a repartir tierras. Y en esas tierras tenían derecho a trabajar, tenían derecho a trabajar esas tierras. Entonces ya no iban a, entonces ya no iban a, ¿cómo se llama? A trabajar para un encomendador, ¿sería? Sí. Ya no iban a trabajar para un español, ¿no? Que 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 los encomendaría, así como se decía, ¿no? En ese sistema. Sino más bien, o ya mejor dicho, ya no serían encomendados a un español, ¿no? Porque así era en ese sistema de encomienda. No, más bien iban a trabajar sus propias tierras. O sea, esas tierras que iban a trabajar ya no iban a ser los españoles, ¿no? Y que ellos no reciban nada, no. Sino iban a ser sus tierras. Iban a ser tierras de ellos. Ahora. Entonces ya como que ya había cierta justicia, ¿no? Entonces, este, sin embargo, como dice aquí, en esta que leímos hace ratito, no todos los indígenas tenían la misma, este, condición o situación, ¿no? Porque, por ejemplo, dice aquí que los que habían sido nobles en la época prehispánica, a ellos ellos empezaron como que a gozar de privilegios ahí en la Nueva España, mientras que los que habían sido los siervos, los más de categorías más bajas allá en el periodo, en las civilizaciones indígenas, pues, pues ellos eran los más fregados. Entonces, si hablamos de indígenas, no todos tenían la misma situación. Había algunos indígenas que sí tenían cierta situación privilegiada y otros que no tanto, y otros que sí estaban bien fregados, ¿no? Entonces, entonces, sí, indígenas, pero no se puede generalizar, porque era diferente la situación de entre estos mismos indígenas. Este, Muy bien, entonces, y luego dice, a ver,
De hecho, a estos que habían sido nobles en el México prehispánico, se les empezó a dar privilegios y a los que les había dicho ayer, a los llamados caciques, eran los como pequeños, como las autoridades, ¿no? En esas, porque en esas tierras que se les dio a esos indígenas, eh, se empezaron a formar comunidades, o sea, como pequeños pueblos, ¿no? Aldeas. Entonces empezaron ahí a formar sus casas y todo eso, ya como pequeñas comunidades. Entonces, y allí entonces en cada pueblito que se iba formando, eh, se nombraba a una, ¿cómo se dice? A una persona que, para que sea la autoridad, ¿no? Y esa persona, pues, era un indígena. Una persona indígena podía tener autoridad en esos pueblitos que se iban formando, ¿no? Allá en esas tierras que los españoles les habían dado a los indígenas. Ahora, este, y pues, estos caciques, pues, eran precisamente estos que habían disfrutado de nobleza cuando los españoles no habían llegado. Entonces, básicamente los que habían estado fregados ahí en el México prehispánico, en el hispánico, pues allá en la colonia, pues prácticamente siguió igual su situación. Y los que tenían como que los que eran privilegiados en el México prehispánico, en el México ya colonial, pues siguió, ¿no? Esa situación. Entonces eran indígenas, pero no tenían la misma situación. Muy bien. Ahora, aquí en el otro que mandé, en el otro material, nos dice también algo interesante. Ay, no era esto. A ver, ahí está. Ahí está, les comento. Ahí está. Dice, en este caso sería la página 41 del otro material. Dice, mm, después de haber emprendido la conquista espiritual, los conquistadores comenzaron el poblamiento de los centros urbanos donde residirían. Para ello, implantaron el modelo urbano europeo para la traza de las ciudades, el cual consistía en la construcción de una plaza mayor al centro de la ciudad, misma que era circundada por diversos edificios civiles y religiosos, a partir de los cuales se hacían las calles y calzadas. Los trabajos para reconstruir la Ciudad de México iniciaron en 1522, reservándose los españoles para sí la ocupación de las áreas centrales y dejaron en la periferia a la población indígena y demás castas, las cuales se asentaron sin ningún orden urbanístico. Entonces, eh, bueno, entonces aunque les empezaron a dar tierras a los indígenas, todo eso, pero ya, bueno, esto se dio en 1522, pero esto es antes ¿cómo se dice? De la segunda audiencia, ¿no? Pero de todas formas, también tengo leído material que dice que ya cuando empezaron a darles tierras, este, no eran como que ellos se quedaban con las mejores tierras, las más fértiles, las más, ¿no? Y las que sobraban, o las que no estaban así, no, las que vienen así como que las mejores, se las quedaban.
Y las así como que más o menos eran las que les daban a los indígenas. Entonces tampoco era, entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya les daban tierras, pero aún así no había tanta justicia porque las tierras, las más fértiles, las más productivas y todo eso, se las quedaban ellos. Y las así mejorcitas, se puede decir, eran las que les daban aquí. O sea, o las no tan mejorcitas, mejor dicho, les daban a ellos. Entonces, entonces tampoco era aquí tan. O sea, o sea, sí había más justicia, ¿no? Porque al principio pues, no tenían nada los indígenas. Y ahora pues ya tenían tierras, pero aún así no era, digamos, tan justo, ¿no? Que digamos. Entonces, bueno, ahora también habíamos hablado de las castas. ¿Qué eran las castas? Pues eran estas, pues básicamente los que habíamos dicho antes, ¿no? ¿Cómo le dijimos? Las estamentas, ¿no? El estamento, perdón. Los estamentos, André. Los estamentos o categorías sociales basadas en, pues, cosas que, como culturales, ¿no? O sea, de por el idioma o por las cosas que pueden tener derecho, ¿no? A recibir. Entonces, entonces, esas son las castas. Castas, entonces, que también podemos decir que casta es un sinónimo como de raza, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, entonces esos tres están como que muy parecidos, ¿no? Casta, raza y estamento. Como que tienen mucho en común esas tres palabras. Estamento. Ay, estamento. Ahí está. Entonces, prácticamente son sinónimos. No así que digamos 100% sinónimos, pero sí tienen ligeras diferencias, pero sí podemos decir que sí. Son muy parecidos entre sí. Entonces, pues una raza, ¿no? O sea, algo característico de una persona, ya sea por su color de piel o por su cultura, ¿no? Su idioma, pues todo eso hace una raza, ¿no? Entonces, y lo mismo, una casta. La casta también así se consideraba. Y pues el estamento, pues también, ¿no? Porque pues, entonces por la casta se formaba ese estamento. Entonces, entonces así estaba dividido. De hecho, en la pirámide que les había dicho que no encontraba ayer, ya la encontré. Y ahorita se las voy a mostrar. Ahí, se quitó.